Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 5:35. Marcos 5:35. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El título para este mensaje: cuando la esperanza parece perdida. Cuando la esperanza parece perdida. Porque es que yo me ponía a pensar, hay momentos en la vida que parecen marcar el final de todo. Momentos donde las noticias que recibimos parecen apagar la esperanza. Momentos donde lo que más amamos parece desaparecer. La historia de Jairo es profundamente conmovedora porque representa el corazón de un padre desesperado. No era un hombre cualquiera, era un líder religioso respetado por la comunidad. Él tenía autoridad, tenía reconocimiento, tenía influencia. Pero cuando su hija enfermó, descubrió una verdad que todos debemos aprender en esta mañana. Hay situaciones que ni el dinero, ni la posición, ni la influencia pueden resolver. La enfermedad avanzó. El tiempo pasó, la esperanza parecía disminuir. Pero en medio de esa angustia, amada iglesia, Jairo tomó una decisión que cambiaría su historia. Fue a Jesús, fue a buscarle. Hay momentos donde debemos buscar a Jesús. Les contaba la historia de mi madre. Venía sin signos vitales para el hospital. Le dijeron a las enfermeras, el médico le dijo: ya no le hagan más nada. Porque llegó con 20% en su corazón. No sé cómo se le hará eso, discúlpeme. Pero cuando yo escuché eso, dije: Señor, eso exactamente, ese 20% es lo que necesito para empezar a orar. Ese 20% es lo que yo necesito, Padre Santo, para que tú hagas el milagro. Déjeme decirle, amada iglesia, que mi madre ya está en la casa. Está allá donde mi hermana, recibiendo sus atenciones. Ayer hablé con ella, oré por ella y está muchísimo mejor. Pero lo que yo veo en este trascender de mi mamá es que me acerqué, y yo sé que algunos de mis hermanos se acercaron a Jesús clamando, como yo le decía: Señor, déjamela otro poquito, Señor. Y Dios, movido a misericordia, hizo ese milagro. Pero no voy a hablar de mí, voy a hablar de aquel que tiene la autoridad para dar vida, aquel que se levanta en contra de la muerte. Cuando las circunstancias parecían contrarias,
Él se levantó en medio de quizás ese caos y dio una nueva oportunidad de vida. Por eso hoy veremos cómo Jesús tiene el poder para levantar lo que parecía muerto. Aun cuando las circunstancias parecían definitivas, Jairo se quedó al lado del manto de Jesús. Y como primer punto de 20, la fe verdadera busca a Jesús antes que todo termine. Ahí, como leíamos, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y le rogaba mucho. Jairo tomó una decisión crucial. No esperó a que todo terminara. Fue a buscar a Jesús mientras su hija aún estaba viva. Esto demuestra una fe activa, amada iglesia. La Biblia dice que se postró ante Jesús. ¿Un líder religioso postrándose en público? Eso no era común, amada iglesia. Eso era humillante para alguien de su posición. Pero el amor por su hija fue mayor que su orgullo. La fe verdadera rompe el orgullo, amada iglesia. La fe verdadera nos lleva a buscar a Jesús con urgencia. El principal de la sinagoga era responsable de dirigir reuniones religiosas y cuidar el orden en el servicio, en el culto. Era una posición de gran respeto. Que un hombre así se arrodillara ante Jesús demostraba un acto extraordinario de fe y humildad. En aquel tiempo, muchos líderes religiosos dudaban de Jesús, pero Jairo decidió creer. Muchas personas buscan ayuda cuando ya es demasiado tarde, pero la fe sabia busca a Jesús temprano. Usted y yo estamos buscando al hacedor de milagros. No estamos mirando nuestra condición, nuestro cansancio. Estamos buscando a aquel que tiene la respuesta para nuestro problema, nuestra situación. Pero ¿qué si no le buscamos? El problema se nos convierte grande. Pero debemos decirle a ese problema, nuestro Dios es más grande que usted. Por eso buscar a Jesús antes de que todo colapse es señal de sabiduría espiritual. Hoy hay personas que están viviendo señales de crisis, problemas familiares creciendo, situaciones económicas debilitándose, relaciones deteriorándose, una fe debilitándose. Pero, amada iglesia, este es el momento de buscar a Jesús. No esperes a que todo se derrumbe. Busca a Jesús ahora. La fe activa responde antes de que la situación sea irreversible. Cristo responde a los que claman con fe sincera. La humildad es el camino hacia la intervención divina. Porque es que, amada iglesia, cuando nosotros buscamos a Jesús a tiempo, todo puede cambiar. Eso puede cambiar el final de tu historia. Y como segundo punto, la fe se mantiene firme aun cuando llegan malas noticias. ¿Y qué noticia le llegó ahí en medio de todo este problema, de este clamor? Le dijeron: tu hija ha muerto, no
molestes más al maestro. Pero en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la oposición, algo cambió el ambiente en ese momento. No temas, cree solamente. Mientras Jesús caminaba hacia la casa, llegó la noticia más dolorosa. Le dijeron: tu hija ha muerto. Es difícil imaginar el impacto emocional de esas palabras, porque esas palabras para Jairo eran palabras fuertes, palabras que quizás rompen la fe. Ese mensaje parecía el final, parecía que ya no había esperanza, pero Jesús respondió inmediatamente, porque eso podía quebrar la fe, y Jesús respondió, como decimos nosotros, de una. Jesús no permitió que el miedo dominara el corazón de Jairo. Le dijo: no temas, cree solamente. Jesús sabía que la fe debía mantenerse viva. Muchos reciben noticias que parecen destruir la fe. Diagnósticos difíciles, problemas legales, crisis financiera, pérdidas personales. Pero en medio de todo eso, hay alguien que puede cambiar la historia. El miedo no puede gobernar donde habita la fe. La fe no ignora el problema, confía en el poder de Dios. Tal vez hoy hay alguien que ha recibido noticias difíciles. Tal vez escuchaste palabras que te llenaron de temor. Pero hoy Jesús te dice: no temas, cree solamente. El miedo paraliza, la fe mueve milagros. Aleluya. Amada iglesia, la fe es la confianza en el poder de Dios, aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Cristo llama a confiar más en su palabra que en las noticias negativas. Porque es que, amada iglesia, las malas noticias no pueden detener el poder de Dios. Y como tercero y último punto, Jesús tiene el poder para transformar el dolor en gozo. Recuerden que hay en esa historia de reto, en esa historia de prueba, salió una palabra que trascendió la historia y hoy la tenemos en esta mañana. Talita cumi. Y luego la niña se levantó y andaba. Cuando Jesús llegó a la casa, encontró tristeza. Había llanto, había desesperación, había dolor profundo. Pero Jesús entró con autoridad, tomó la mano de la niña y habló palabras llenas de vida. Talita cumi, que significa: niña, levántate. Y ahí ocurrió el milagro. La niña se levantó, la niña regresó. La tristeza se transformó en alegría. El dolor se convirtió en testimonio, amada iglesia. Porque en la cultura judía, cuando alguien moría, se reunían planilleras. Es una palabra un poco complicada, pero dice plañideras, con ñ, plañideras. Esas eran personas que eran contratadas en esa época para llorar en los funerales.
profesionales que lloraban y hacían lamentos. O sea, la gente les pagaban para que lloraran, para que se lamentaran. Pero eso indica que la muerte había sido confirmada. ¿Se imagina nosotros que nos pagaran para hacer eso? En esa época sí lo hacían. No era un desmayo, era muerte real de la niña. Por eso el milagro fue aún más impactante. Jesús no lo sanó. Jesús la resucitó. Hay cosas que parecen muertas, amada iglesia, sueños que se apagaron, esperanzas que se perdieron, relaciones que se rompieron, quizás ministerios que se detuvieron. Pero Jesús tiene el poder para levantar lo que parece perdido, amada iglesia. Nada está fuera del alcance de su poder. Tal vez hoy sientes que algo murió en tu vida. ¿Será una visión o una relación? ¿Será alguna oportunidad? ¿Un propósito? Pero déjame decirte en esta mañana, Jesús puede levantar lo que parece muerto. Nada es imposible para Él, amada iglesia. El milagro revela el dominio absoluto de Cristo sobre la muerte. Cristo es el Señor de la vida. La resurrección anticipa la victoria final de Cristo sobre la muerte. Porque es que, amada iglesia, cuando Jesús habla, la muerte pierde su poder. Cuando Jesús habla, la muerte pierde su poder. Yo me imagino a Jairo, pensó que todo había terminado. Pero Jesús tenía la última palabra, así como la tiene en esta mañana para cualquier situación que tú tengas, cualquier lucha que tú tengas. Vemos que la niña estaba muerta, pero Jesús tenía el poder para levantarla. La tristeza llenaba la casa, pero la alegría llegó con el milagro. Así hoy Jesús obra. Lo que parece muerto puede vivir otra vez. Lo que parece perdido puede ser restaurado. Lo que parece terminado, amada iglesia, puede comenzar de nuevo. Porque cuando Jesús entra en tu historia, la esperanza vuelve a nacer. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos das una esperanza nueva en aquella situación. Esa esperanza que parecía difícil. Amada iglesia, tenga esa esperanza en aquel que vence todo. Quizás no lo vemos ahorita, pero si permanecemos al lado del manto de Jesús, algo puede pasar en nuestra vida. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por esta palabra de esperanza, por esta palabra que nos llena de esa fe absoluta. Esa fe que tú nos inyectas en esta mañana, hoy la aplicamos a esa situación. Veremos que tú te glorificarás y que tú nos vivificarás en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de esa situación. Hoy, Señor, te adoramos, te amamos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas todos los días de una manera diferente, para que podamos entender de que tú eres soberano, de que tú eres nuestro Dios, de que no estamos solos, de que tenemos ese Señor de señores. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Estamos en victoria, amada iglesia.